tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos al Sol de la Tarde correspondiente a este viernes 4 de julio, un día histórico para América. Así es. Para el mundo. Continente americano, para el mundo, para la humanidad, porque hoy se celebra, creo que 249 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Y de hecho, es la primera tendencia de opinión en República Dominicana. Adivinen cuál es la segunda tendencia de opinión en República Dominicana. ¿Cuál es la segunda? Le doy un picapollo de 5 piezas al que me diga. No, pero así no. Menos después lo que tú hablabas del picapollo. José, ya tú tuviste lío con el tema del picapollo. Ahora has sacado el tema de la fruta, de que te da pena. Pero no nos debíamos. Vamos a ver. ¿Cuál es el segundo tema? La segunda tendencia de opinión en República Dominicana es unidad de pie diabético. La inauguración de la de Inver. Sí. Oigan esto es triste, señores. Pero vamos a volver sobre eso. De nosotros que estaban nutriendo eso. Sí, no. Nosotros entrevistamos ayer al director de la unidad de pie diabético de el Moscoso Puello. Exactamente. Pero él no sé a quién atribuirle esto porque en realidad no veo de dónde viene. Es una tendencia más o menos creada por bots. Pero alimentada por el programa. No, yo entiendo eso, Fafa. Lo que quiero decir es, vamos a entrar en materia sobre eso ahora, porque primero yo quiero que le dediquemos unos minutos a la independencia norteamericana. Sí. Hay otros temas que están gravitando en la opinión pública en el día de hoy, como el encuentro del presidente Abinader con el presidente Fernández, Francisco del Rosario Sánchez, el tema de Amelia Vega, el tema de Capcana por el fuego, el tema de Haití, son temas que están en la opinión pública. Pero la primera tendencia es la independencia norteamericana. ¿Por qué nosotros decimos que es uno de los acontecimientos más importantes para la humanidad y para el continente americano, Víctor, Fafa, Félix? Porque cambió el mundo. Vamos a ver, ¿cómo arrancamos esto? Tenemos una nación que surge de una guerra de secesión, 13 colonias dominadas por colonias europeas, que inclusive antes que la revolución industrial, 13 años antes que la revolución industrial en 1776, establecieron entre ellos el acuerdo y el consenso de independizarse. Y esa independencia de las colonias iba a marcar un hecho inédito, porque las potencias coloniales europeas se habían esparcido por todo el mundo, por todo el globo terráqueo, a razón de la exploración sobre el Atlántico de Cristóbal Colón. A partir de ahí, y esos predominios de grandes feudos impusieron un modelo de representación de las coronas europeas. En este caso, en Estados Unidos, esta guerra de las 13 colonias, que inició a razón esencialmente por una disputa que hubo en la ciudad de Boston en cuanto a un impuesto que se le impuso al té. Claro. Que se le impuso al té. Y sobre esa base es que genera ese detonante para no aguantar más imposiciones por parte de las colonias a los pueblos de los Estados Unidos. Cristal, buenas tardes. Y sobre eso entonces es que en consonancia un grupo de personas con mentes dilectas, personas de alto fuste intelectual y de reconocida trayectoria en sus correspondidos ámbitos, como George Washington, tenemos en este caso a Thomas Jefferson. Para mí es el gran... principal redactor. El redactor de la Constitución, reunidos todos en Filadelfia, que fue la ciudad en donde desarrollaron todas las conferencias que dieron origen a esa Constitución de los Estados Unidos, sobre todo a ese preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos que inicia diciendo, si mal no recuerdo, nosotros los pueblos de los Estados Unidos, con el fin de formar una unión más perfecta. Así lo definían los padres fundadores de esta nación. Pero hay algo que siempre es bueno señalar, que lo decía al inicio. Ellos crearon las bases para impulsar el modelo de lo que después aconteció en Francia con la Revolución Francesa,
que fue también un cambio de paradigma de la correlación política. En el 1789, 13 años después. 13 años después que el marqués Lafayette, que fue un general francés que combatió en la guerra de las 13 colonias y que llevó las ideas de inspiración de revolución y sobre todo los conceptos que se establecieron en la Revolución Francesa. Igualdad. Ajá. Concluye tu idea para que le demos paso a Fafa. Claro que sí, pero adelante, Fafa. Fafa, ¿qué tú opinas? ¿Cuál es el impacto de la independencia norteamericana en América y el mundo? El primer ejemplo de independencia del continente entero. Contra colonias. Fue el primero. Desde ese punto de vista, él abrió un camino en el continente que en todas partes generó una actitud de admiración o de seguimiento. Alimentó la idea de las autonomías de los grupos de América Latina que estaban igual que Estados Unidos sometidos al control europeo, allá de los ingleses y aquí de los españoles. Entonces yo creo que el mérito más grande que tiene fue el hecho de ser la primera independencia del continente. Félix. La Revolución Americana del 4 de julio del 1776 tiene que ser sin duda alguna el punto de inflexión a nivel político-democrático más importante de la historia. Quizás por la repercusión que tenía Francia al ser un modelo de imperio, igual que el inglés en esos momentos, tan reconocido. Toda la cultura occidental estaba basada en reinados. Exacto. Reinos, ¿no? Y todos eran imitando a los jardines de Versalles y a María Antonieta y a Luis XVI y a Luis XIV. Y los estados vaticanos. Entonces, esa imitación, pero... La herencia del Imperio Romano. Que era la herencia del Imperio Romano. Pero a raíz de la independencia, el 4 de julio del 1776, que para mí es la independencia más prolífera de la humanidad, donde más intelectuales participaron: Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, son geniales, George Washington, John Adams, Samuel Adams. Estamos diciendo que fue lo mejor de la humanidad que había disponible al momento. Estuvieron ahí presentes en la Revolución Americana, y muy bien explicaba en principio Villanueva cuando decía, sin la independencia americana, probablemente no estuviésemos hoy hablando de los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque Lafayette, que fue general francés enviado por Francia en contradicción con Inglaterra para apoyar las 13 colonias, se llevó la Carta de Intención de Virginia de los Derechos Humanos que se había firmado ya en los americanos a raíz de la independencia, porque fue 13 años antes. Entonces, esa misma carta, muchos de esos derechos en esa carta, Lafayette, que pertenecía a la corona también, y es quien aconseja al rey: mire, vamos a ponernos de acuerdo con esta gente, vamos a ver cómo buscamos una salida, porque esa gente tiene una historia inspirada igual que nosotros. Esa gente se inspiraron en John Locke con el liberalismo moderno, se inspiraron en Montesquieu, que es de nosotros, se inspiraron en Rousseau, en la separación de los poderes del Estado. Entonces, vamos a contemplar social, estos derechos civiles. Así mismo que dice Montesquieu, Lafayette, esos derechos civiles vamos a contemplarlos. Y de ahí salen entonces los derechos del hombre y del ciudadano, que son los que sirven como base en el 45. Que no eran derechos humanos, eran derechos del hombre. Eran derechos del hombre y del ciudadano, porque luego 3 años antes. Escúchame, eran derechos del hombre y del ciudadano. No eran derechos humanos. No eran humanos, exactamente. Eran del hombre y del ciudadano. La mujer estaba excluida de la ecuación. Pero 3 años después, Olimpia de Guy entonces promueve lo de la mujer. Pero entonces, eso es lo que sirve luego para los derechos humanos. Esa Revolución Americana, 2 puntos. Número 1, la génesis de la Carta de Intención de los Derechos Humanos, individualmente desde que Francia sea la grandeza en eso, y la primera república del mundo hecha por intelectuales. Esa gente nacieron grandes a nivel intelectual y también nacieron ricos, porque fueron fundados ¿por quién? Por colonos, comerciantes que se fueron de Inglaterra y protestantes, y se fueron a una nueva tierra a hacer crecer la tierra. Y obviamente hicieron en América lo que España hizo, hicieron en Norteamérica lo que España hizo en América. O sea... Pero con una diferencia. No, pero quiero decir que conquistaron. Colonizaron. Conquistaron. O sea, conquistar significa que llegaron y impusieron su ley y se quedaron con todo lo que había ahí. Sí, pero hay una diferencia, porque los colonos americanos, muchos se llegaron a aliar con los indígenas del lugar para pelear contra los ingleses y viceversa. Porque no por eso sobreviven. No sabían lo que venía. Sí, pero sobreviven.
Pero no, es que hay indios en América Latina entera, no es ahí nada más. Sí, pero hay indios en México, hay indios en Chile. Pero en varios lugares como nosotros, como se desaparecieron. No, lo de nosotros fue increíble. Cristal. Mira, en el caso de la independencia de los Estados Unidos, hay un elemento que no hemos señalado y es que varios de los padres fundadores de esa nación eran masones. Por ejemplo, de acuerdo a muchos registros históricos, y hay varios estudios, incluso hay algunos documentales. ¿Hay alguna autoridad masónica que nosotros podamos invitar? En la zona colonial hay un establecimiento que se refiere a que pertenece a una logia masónica. Habría que verificar si está funcionando y quién lo preside. Me gustaría entrevistar a algún masón o masón. ¿Hay masones? Aquí hay muchos masones. ¿Hay mujeres masonas? No lo sé. No. Aquí hay muchos hombres muchos políticos y empresarios que son masones altos. Pero no hay ninguna mujer masona. No he conocido. Te puedo investigar. Igual que los caballeros templarios. No hay templarios. No, pero vamos a investigar. Le voy a preguntar a Alfredo López Ariza, que ese debe saber. Alfredo López Ariza, tírale mi amigo, el presidente de la de la Academia de Genealogía. En fin, destacar que dentro del proceso revolucionario y posteriormente independentista estadounidense habían varios miembros de una logia masónica, entre ellos Benjamin Franklin y otros, y creo que parte de esa construcción nacionalista que se va forjando con el tiempo en ese país, pienso que es el resultado de algunos aportes de esos masones, como la igualdad, la fraternidad y lo que señalabas junto a Félix hace unos minutos, de que ellos, digamos que colonizaron, por no usar otro término, usar un término que todos conocemos, de un modo distinto a como se colonizó en otros espacios de América. ¿A qué me refiero? Si se fijan, la conformación de Estados Unidos como lo conocemos hoy, aunque hubo una revolución, aunque hubo guerra, fue diferente a otros espacios donde, por ejemplo... No hubo una revolución, hubo una guerra de independencia. Sí, exacto. Por el tema del jus soli y jus sanguinis. Sí, pero... Los del Mayflower decían que ellos obedecían al criterio del jus soli. Y la corona decía que ellos tenían que respetar el criterio del jus sanguinis, que donde quiera que estuvieran eran súbditos de la corona por la sangre. Y ellos decían, nosotros no respetamos eso, respetamos el criterio del jus soli, del derecho de suelo. Somos de donde nacemos, de donde estamos. Entonces, aportando a ese punto, que es a donde quiero llegar, si te fijas, muchas de las conquistas de América, como la conocemos hoy, viene de personas externas que viven en otros territorios y se quieren imponer en nuestros territorios. Sin embargo, la conquista, por llamarle de algún modo, en los Estados Unidos como los conocemos, son de personas que viven en Estados Unidos y que quieren unificar las colonias de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. No sé si me entienden, no fue como que vino Juan de Portugal que quería imponer la cultura portuguesa, no, ellos simplemente estaban tratando de crear la identidad nacional de su pueblo. Así al menos lo veo yo. Nosotros también, pero lo que pasa es que se dio de manera distinta porque ellos no llegaron a Estados Unidos a colonizar, porque no podían. Ellos llegaron a sobrevivir, ellos estaban huyendo de la corona. Esa es la diferencia. Bueno, señores, yo particularmente encontraron tierra fértil. Totalmente, sí. No, las tierras más hermosas para mí. Estados Unidos, igual que Venezuela, igual que Canadá, igual que Argentina, igual que Brasil, son países megadiversos, que eso significa que en su territorio tienen todos los recursos naturales que existen. Pero, oiga, o sea, Estados Unidos en su territorio... O la mayoría. No, todos. No todos. Son megadiversos. Venezuela es megadiverso. Hay 18 en el mundo así. Yo nunca he ido a Venezuela, quiero ir. Porque tienen tanto territorio que tienen... Pero, José, todos los recursos. ¿Qué me llama mucho la atención a mí de la revolución o de la independencia norteamericana? Es que es un país que surgió por un conflicto del comercio. Oye, o sea, es por un conflicto del capitalismo. Escucha dónde estamos hablando. Por un problema fiscal. Por un problema fiscal, porque cuando le ponen la ley del timbre, ¿verdad? Que le comenzaron a poner los impuestos a todos los documentos legales. Entonces ahí surgió la famosa frase de ellos, no taxation with representation. O sea, se sentían sin representación. Entonces luego comienzan a que, como tienen impuestos a todo, hasta las importaciones, dice, bueno, pues si esto tiene impuestos, vamos a traficar con el té, con las especies. Cuando agarra un soldado inglés y le da una zunda, como dicen, una pela a un colono, el colono va y dice, mira, me dieron porque hice esto y que lo otro. Vienen los colonos, atacan el soldado y de ahí sale una revolución. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se estaba comercializando y traficando con ¿qué?
con dinero, con mercancía. Bueno, diferente a la República Dominicana, la isla de Santo Domingo, que había un contrabando y surgió otra nación. Bueno, ahí hay otra cosa, porque España, el principal daño que España nos hizo a nosotros fue prohibirnos comercializar. Por el norte. Prohibirnos comercializar, que todo tenía que ir a la Casa de Contratación de Sevilla. Y mataron el gen del capitalismo aquí. Para ir con el tema del pie diabético, yo quiero hacer un enfoque desde una perspectiva distinta. Oye, ¿qué cambio de Estados Unidos? Sí. Ellos son los principales. Ese es el gran logro de este equipo. No, es que es la segunda tendencia de opinión. 1 y 2. Ahora, lo que quiero significar es lo siguiente. El 249 aniversario de la independencia norteamericana encuentra al pueblo norteamericano dirigido por uno de los líderes más controversiales que han surgido en Estados Unidos. Yo creo que el más controversial de todos, Donald Trump. Entonces, hoy Trump está celebrando lo que él define como el grande y hermoso proyecto fiscal. Hoy, 4 de julio, lo aprobaron precariamente por el voto del vicepresidente J.D. Vance en el Senado, en la Cámara Alta. O sea que está dividido prácticamente el poder legislativo en Estados Unidos. Siendo ellos mayoría, tuvieron que utilizar el voto decisivo del vice. ¿Qué pasa con esto? Eso provocó también la ruptura entre Donald Trump y su principal colaborador, sin dudas para mí, Elon Musk. Porque Elon Musk dijo, tu presupuesto va a generar inflación, va a aumentar la deuda y va a reducir la capacidad de empleo de la economía. Trump piensa lo contrario. Ahora, en sentido general, ¿cómo yo veo el gobierno de Trump? El segundo, ¿es el último? Yo no sé. Porque Trump ha demostrado que lleva las instituciones norteamericanas al límite. Y con su gobierno, con su actitud presidencial, Trump también está demostrando que 249 años después, esa constitución originaria y todas las enmiendas que se le han hecho no son suficientes para garantizar la democracia en Estados Unidos y la separación efectiva de los poderes. Sí. Ahora mismo lo que Trump está demostrando, y creo que le está haciendo un gran favor a la institucionalidad norteamericana, sometiéndola a prueba, llevándola al límite. Trump está demostrando que en Estados Unidos no existe independencia de poderes, no existe poder judicial independiente. Trump está demostrando que una persona que quiera y que tenga la determinación puede gobernar Estados Unidos de manera unipersonal, controla la justicia, controla la Suprema Corte, controla la Cámara del Senado, controla la Cámara de Representantes. Sí. Y el que se le oponga lo aplasta. ¿Qué va a pasar con esto? Yo no sé. Probablemente cuando el gobierno de Trump termine, Estados Unidos, como en Estados Unidos hay un comportamiento alternativo del poder, sí. Ningún partido, es muy difícil que pase de 8 años, demócratas, republicanos, cuando los demócratas vuelvan, lo más probable es propongan una modificación en todas las estructuras institucionales de Estados Unidos para que nadie más pueda hacer en el futuro lo que Donald Trump está haciendo ahora, Fafá. Miren, la actualidad tiene un sentido que relacionado con el origen no puede pasarse por alto. Ustedes me han oído decir aquí que estamos asistiendo al fin de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. El mundo era unipolar hasta hace poco tiempo. Y esa situación de un cambio, donde Estados Unidos tuvo el control en forma tal que intervino 52 países, directa o indirectamente, sabiendo que no existía ninguna institución que pudiera pedirle cuenta a ellos, que lograron universalizar su moneda sin ningún tipo de respaldo que no fuera el prestigio de la nación. El dólar costaba 5 centavos hacer un dólar de dólar, aunque diera 100 pesos. Y con ese poder del reconocimiento de su moneda, Estados Unidos podía comprar en el mundo todo. Y la gente acumulaba riqueza
donificándola. Ahora hay una realidad que es lo característico. Se acabó el dominio del mundo unipolar, hay un mundo en desarrollo constituyendo una variedad de otros polos para la competencia económica y para la competencia que va a venir con el símbolo monetario, porque el BRICS ha anunciado que va a ser una moneda con respaldo en oro, que no tiene el dólar, que va a poner a la gente frente al hecho de que va a tener que saber que su moneda no tiene el mismo respeto que tenía antes cuando hay una superior que tiene una garantía en oro. Entonces, hoy, al recordar la independencia, hay que saber que estamos asistiendo al fin de la hegemonía de Estados Unidos en los últimos siglos, porque en el fondo tuvieron siempre un predominio que se oficializó cuando también dominaron el desarrollo tecnológico con la bomba atómica, que ahora no la tienen. No tienen ningún privilegio ahora mismo Estados Unidos.